Bueno, hace algún tiempo la tuvimos aquí como candidata a la vicepresidencia de nuestro país con el candidato Rodolfo Hernández, quien lamentablemente falleció en días recientes, y ella es representante a la Cámara, doña Marilyn Castillo. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarlos, Nacho, a toda la mesa de trabajo. Gracias por este espacio, gracias por permitir estar aquí en otro escenario totalmente diferente al de hace 2 años, ¿no? Era campaña. Sí. Y con muchas expectativas, con muchos sueños. Bueno, pero seguimos soñando. Óigame, se queda uno pensando en esto y las cosas de la vida. Nadie se muere la víspera, así es la situación de la vida. ¿Sería usted hoy la presidenta de este país? Porque ustedes estuvieron muy cerca de ganar esas elecciones. Constitucionalmente. Sí. Esa es la única función que tiene el vicepresidente en Colombia. Reemplazar al presidente en la ausencia. Es la Constitución colombiana, ese sería el derecho del cual hoy estaría hoy siendo beneficiaria y gozando de él constitucionalmente con orgullo, ¿no? Sí. Pero ¿Usted? también sintiendo mucho el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández. Sí, ustedes en algún momento tuvieron algunas diferencias que se plasmaron, se conocieron en los medios, pero en este momento, ¿qué le queda a usted de enseñanza de ese proceso en la campaña a la presidencia? Mira, la principal enseñanza que hoy me queda es que la política hoy requiere un relevo generacional, requiere nuevas imágenes. Y eso es lo que se demostró hace 2 años en la campaña presidencial. El ingeniero Rodolfo Hernández era una persona recién en política, iba a decir joven, joven en política, nueva en política. Y hoy lo que quiere Colombia, y es lo que demostró esas elecciones, es que quiere que otros colombianos tengan participación en los escenarios políticos. En este caso era un empresario, en mi caso una educadora, entrando a ser parte de la política, de tomar decisiones, pero además con estructuras mentales diferentes, pero preparadas. ¿Sí? Estructuras mentales donde hay una formación profesional, donde hay una experiencia, donde hay unas competencias. Y eso es lo que hoy actualmente trabajo, por un relevo generacional en política. Andrea. Y a propósito de eso, con las buenas tardes y el cordial saludo, representante Marilyn, usted en este momento es coautora de un proyecto de ley que busca modificar los requisitos que se piden para quienes van a ostentar ciertos cargos como ministerios. Ustedes están proponiendo incluso que tengan una edad mínima, que tengan unos requisitos mínimos. No le voy a preguntar el por qué, porque creo que eso se responde Eso está solo. muy claro. Pero ¿qué quieren lograr? Háblenos de esa edad mínima, háblenos de esos requisitos mínimos que deberían tener. Queremos la profesionalización. ¿Sí? ¿Qué buscamos con la profesionalización? En este caso, algunas carteras y algunas direcciones de instituciones del gobierno. Que la gente que llegue tenga una formación, y tú lo has dicho, no expliquemos el por qué, yo creo que los colombianos lo saben, tengan una formación, pero que esa formación sea en el área que se va a desempeñar. Ay, me encanta lo que usted está diciendo, porque es que qué mejor puesto que el de ser político. Yo soy político y puedo ser secretario de movilidad, secretario de infraestructura, secretario de seguridad, y esas son mis pertinencias. Eso hay que cambiarlo en este país. Claro, porque hay 2 cosas que son complementarias en la formación, ¿sí? Para desarrollar competencias. Una es la formación académica, pero otra son la experiencia que se desarrolla en el campo de acción y que se hace en la vida, que se convierte en una competencia para desempeñar una actividad. Tan es así que muchos de nosotros nos podemos graduar en una profesión y en el transcurso de la vida adquirimos otras competencias porque realizamos otras actividades. Entonces es una sumatoria de formación profesional y competencias para poder desempeñar un cargo. Y eso es lo que estamos buscando, una profesionalización, porque de eso depende que se tomen decisiones y buenas decisiones, que sean fundamentadas en análisis técnicos que no permitan llegar a cometer errores como se cometen en muchos momentos y que son errores que afectan no solamente a un ciudadano al que las toma, sino a todo un país. Entonces es la profesionalización y eso tiene que ver en la suma de experiencia, profesión, conocimientos, dedicación, conocimiento técnico y experticia.
Representante, yo la quiero traer a uno de los temas que pues estábamos conversando hace un momento y es acerca del paro de camioneros. Ayer en la intervención del presidente, pues él salió a hablar de un tema que nadie creo que tenía en el radar. Usted ocupa hoy una curul que se ganó por ser oposición o que le corresponde por derecho a la oposición o quien quede pues de segundo. Como oposición, como representante a la Cámara, ¿usted qué advierte acerca de, como usted incluso lo califica, que es ningunear o menguar ese paro camioneros, a decir que es un paro empresarial como usted lo ha advertido? Correcto, yo le hago una invitación a todos los colombianos y es que no dejemos que nos aparten de la problemática actual de Colombia. Yo llegué anoche a Medellín y me dijeron, hay alocución presidencial y ahí mismo la puse. Les digo que los 5 primeros minutos no sabía de qué estaba hablando, estaba totalmente perdida, hasta que el software, ya entendí, ¿y qué tiene que ver esto aquí? ¿Qué tema? Y así es todo, las temáticas, ¿no? Hay un problema coyuntural en Colombia y empiezan a salir distractores. No nos dejemos distraer. Y hoy le decía eso a mi equipo esta mañana preparando mi tweet o mi mensaje en X. No nos dejemos distraer. La locución presidencial de anoche no es el centro de atención en Colombia. Las necesidades en Colombia son otras. Y eso es lo que pasa todos los días con el presidente que tenemos. Anuncios, polémicas, división, odio, pero no se centran en las necesidades del país. Representante, ¿cómo vamos como país? Yo voy a decir algo y me vas a decir, no es, pero yo sí quiero mandar un mensaje de optimismo, porque siempre que nos encontramos generamos incertidumbre, desesperanza, y yo les quiero invitar, así de corazón, a que tomemos buenas decisiones desde hoy, y estamos en el 2024 y creemos que faltan 2 años, menos de 2 años, hay que tomar buenas decisiones, porque cuando vamos a las urnas estamos tomando una decisión. Entonces mi posición hoy en Colombia es que tenemos que pensar en futuro, en un futuro que se construye a partir de toma de buenas decisiones, y no podemos generar desesperanza, porque yo sí creo en Colombia y creo que podemos volver a tener un camino de crecimiento para el país. Se la cambio, ¿cómo van los 2 primeros años del gobierno Petro? Muy buena pregunta. Siempre cuando me hacen esa pregunta y me dicen evalúe como docente, hay un tema que manejamos que llaman las rúbricas. Las rúbricas son unos ítems que uno evalúa y le pone una puntuación. Entonces yo empiezo y entonces vamos a hacer las rúbricas. Puntualidad, preguntémoslo a los que nos siguen, evalúen cuál es la puntualidad. De 1, pongan de 0 a 5 para que sea más fácil. Sí. Evaluemos otra, conformación de equipos de alto impacto y responsabilidad, que hemos visto el cambio del equipo que no responde. Evaluemos otra rúbrica, coherencia de 0 a 5. Otra, eficiencia, austeridad. Y así podemos sacar un derrotero de rúbricas con unos objetivos claros de cumplimiento para poder evaluar una gestión. Y te digo que no vamos bien. En una evaluación de 1 a 5, de 0 a 5, con 5 perfecto, con 0 malo y con 3 se gana raspados, ¿cuánto saca el presidente Petro? No, está por debajo de 3. Por debajo de 3. Y tú sabes que 3 es para ganar. ¿Sí? Raspado. Pero, raspado, está por debajo de 3, lastimosamente. Y eso sí te lo digo, invito a los colombianos. No es porque yo esté en la curul de oposición, yo los invito a tener principio de realidad y a liberarnos de todas las tendencias políticas y a ver qué está sucediendo realmente en el país, ¿sí? Porque siempre emitimos con sesgos y no podemos hacerlo. Tenemos que liberarnos de eso. Y te voy a decir algo más, que yo tengo una tranquilidad. Yo no he sido política. Hoy lo soy orgullosamente, pero yo no he sido ni de los gobiernos anteriores ni de este gobierno. Soy una colombiana más en el Congreso de la República. Representante Marlene, en la Cámara de Representantes son más de gobierno que de oposición. ¿Cómo le ha ido a usted con la oposición en la Cámara de Representantes, sabiendo que, y ahora le pregunto también adicionalmente, ¿qué va a pasar con todas estas reformas? ¿Usted cree que van a pasar? Bueno, ¿no? Pero ¿cómo le ha ido con la oposición y sabiendo que son más de gobierno que de oposición? Sí, claro, la oposición somos muy poquitos. Cuando inició la legislatura, el periodo, en el 2022, la oposición, los declarados en oposición solamente era el Centro Democrático y 3 curules independientes, digámoslo así, que era la curul de la oposición, el representante Miguel Polo Polo y la representante Erika. No éramos más en oposición, no ganábamos nada, los demás eran independientes de gobierno. Solamente hasta el año pasado llegó a la oposición Cambio Radical y eso cambia un poco los números.
Pero cuando uno ve la votación, yo siempre invito a los colombianos a que vean el tablero de votación. ¿Por qué el tablero de votación? Porque mucho es lo que se dice en el debate, pero las decisiones se toman en la votación que se hace en Cámara de Representantes. Y la mayoría aprobaron los proyectos del gobierno. Solamente como una anécdota, la semana pasada estaban hablando del pago de la declaración de renta. Y algunos de los compañeros estaban quejando, estábamos con los voceros de partido. Yo digo, gracias a todos ustedes, porque a mí no, yo no voté la tributaria. Sí. Marilyn, mire, una corta y concisa. Ya hablamos de cómo estaría o cómo está el país en estos 2 años de gobierno del presidente Petro. ¿Hubiésemos estado mejor en las manos de Rodolfo Hernández? Yo hago un alto ahí, porque ¿qué pasaría en Colombia? El 19 de junio fueron las elecciones. Gustavo Petro pierde las elecciones. Al otro día que sale a decir, no, ni siquiera al otro día, a la medianoche, me robaron las elecciones. ¿Y qué hace? Nos incendia el país, nos saca la primera línea. Difícil, pero esa es la realidad, porque no hubiese aceptado la decisión democrática del país. Y desde ahí tendríamos una crisis total. Total. En conclusión, ¿el gobierno de Gustavo Petro era un mal necesario para Colombia? Hay varios que dicen que sí, por lo menos porque muchos soñaron, y lo digo por amigos míos, muchos profes soñaron con la izquierda, aunque ellos me dicen que el Mesías no era Petro, que el Mesías no es Petro, pero que el sueño de ellos era la izquierda. ¿Y quién representaba para ellos la izquierda? Petro, ¿sí? Pero no ha cumplido con el objetivo, con la misionalidad que proponía, ¿sí? Con ese cambio que le ofreció a sus votantes que no logró. O sea, él no logró pasar, dice una asesora muy interesante que me acompaña, de la poesía a la prosa. Se quedó en la poesía. Andrea. Me voy por esa misma línea. Usted hoy, en otro escenario, hubiese sido la presidenta. ¿Cómo estaría asumiendo este paro? Ayer me hicieron la misma pregunta. Con diálogo, pero te voy a decir algo, no había paro. No había paro porque es que para gobernar hay que tener claras las realidades del país y las necesidades de cada sector. Entonces, para mí no había paro porque para que no llegara a eso, había generado espacios de diálogo y de concertación para entender qué necesitan. O sea, para mí llegar al paro, a las marchas, a todo lo que hacen en contra de una política o de una decisión, es porque anterior a eso no se realizó un trabajo consensado, no se trabajó con las partes, con los diferentes actores. Para mí no tuviéramos paro. Pero al llegar a tenerlo, vuelvo a lo mismo, hay que sentarse. Y cuando uno se siente, uno no puede llegar prevenido o sesgado, uno tiene que sentarse a entender que no pensamos igual y que cada uno tiene diferentes expectativas para poder llegar a acuerdos. Eso es lo que nutre una mesa de diálogo. Pero cuando uno ya llega predispuesto a querer imponer una situación o una decisión, eso no avanza. ¿Qué sigue en su agenda profesional ahora como representante de la Cámara? ¿Qué piensa usted trabajar este tiempo que les queda? Bueno, hace 2 años tomé una decisión, decidí cambiar mi proyecto de vida y como dije hace unos minutos, orgullosamente me siento política, porque a muchos les da como pena decir que son políticos, a mí no. ¿Pero por qué? Por lo que ha sucedido eternamente con los que llamamos políticos entre comillas, pero para mí la política es servicio. ¿Y qué he venido haciendo? Servir desde lo que tengo alcance, porque no tengo pues hoy ninguna capacidad de ejecución, además eso en el legislativo, pero sí estoy promoviendo leyes para poder generar posibilidades para los más necesitados, por ejemplo, para las comunidades afro. Entonces tenemos radicado un proyecto para generar emprendimientos y oportunidades para comunidades afro, que tengan unos recursos extras. Estoy promoviendo, creo que es fundamental para todos los colombianos, les va a gustar mucho, es el Congreso Digital. Porque hoy tendremos participación, digamos, podemos entrar y ver las transmisiones, pero ¿qué participación tenemos en los proyectos de ley? Que puedan los colombianos presentar proposiciones, que puedan hacer aporte a los proyectos de ley. Entonces estamos hablando de un Congreso Digital. Entonces, ¿qué viene? Seguir trabajando, seguir legislando, lo de educación, lo de tecnología. Tengo una comisión accidental para la transformación digital de la educación en Colombia y esperar que me los agenden, porque ahí también les cuento que ser oposición es difícil y lo van dejando en el tintero, pero vamos luchando para que los proyectos los agenden y puedan salir a debate. Y en ese orden de ideas, ¿cómo le está yendo con el nuevo presidente de la Cámara? Es muy correcto, es una persona que invita al diálogo,
Los anteriores no hemos tenido. En la primera legislatura no nos invitaron ni a una reunión de voceros. En la segunda fuimos a algunas, pero este presidente Jaime Raúl nos invita constantemente a reunión de voceros y hacemos acuerdos. Entonces creo que eso es muy bueno. Además nos contesta en el chat, está atento y esperamos que eso se mantenga y que siga dando garantías y que sea neutral, porque para mí la presidencia de la Cámara tiene que tener una neutralidad para darle garantía a todos y no solamente a los proyectos del gobierno. Oiga, no se ¿Quién va a quiere ganar. reelegir a Petro? Nadie, Isabel, Zuleta. ¿no? Usted, yo no sé ¿Usted qué van a quiere hacer. que él se quiere reelegir? ¿Quién? Petro. Petro. Él dice que no, pero manda a sus escuderos. ¿Sí? Ojo, el doble discurso. ¿Sí? Es el doble discurso. No, yo no me quiero reelegir. ¿Sí? La democracia, hay que respetar la democracia, pero manda a sus escuderos a que presenten proyectos. El tiempo era muy corto, ya sí me tengo que ir obligatoriamente. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Sé que están con esas agendas a toda velocidad, más el tráfico, más el paro, más el túnel cerrado, en fin, bien complejo. Pero igualmente, cuando vuelva a Medellín, ya sabe que aquí la esperamos Muchas para que nos gracias, cuenten qué gracias va. a ustedes por este espacio. Bueno, ustedes los invito porque vamos con el orden público con nuestro periodista Andrés Calderón.